¿Alguna vez te has preguntado por qué en los accesorios de nuestra Dremel vienen piedras de distintos colores? Quédate que vamos a ver para qué sirve cada una y algunas cositas más interesantes. Hola amigos, amigas, bienvenidas a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que vamos a hablar sobre estas pequeñas herramientas, estos accesorios para la Dremel o cualquier multiherramienta de cualquier marca. Vamos a ver los distintos tipos que hay y para qué se usan en cada caso, con qué material, ventajas, inconvenientes y algún truquito extra. Así que nada, espero que os ayude, que resuelva vuestras dudas y vamos a ver. Bueno, pues vamos a ir viendo los distintos accesorios que tiene Dremel. Por ejemplo, podemos empezar con el tema lijas. Las lijas que podemos encontrar son de este tipo. Suelen ser papel de lija marrón, como estáis viendo, y suelen venir en estos dos tamaños, uno un poquito más grueso y uno un poquito más fino, de diámetro, ¿vale? Tamaño de diámetro. Básicamente este tipo de lija lo podemos usar con cualquier material. Es cuestión ya de probar y ver si nos sirve mejor o peor para lo que necesitamos. Normalmente estas yo las utilizo pues para madera, plásticos y en fin, materiales que no son muy duros. También podemos encontrar otros formatos como este, que básicamente sirve también para lijar. Este, por ejemplo, ya veis que pone que es de grano 80 la lija. Y después tenemos otros accesorios, como por ejemplo esta pieza de aquí, que es un vástago de acero con esta ranura. Esta ranura se utiliza básicamente para coger un papel de lija cualquiera, lo introducimos por la ranura, esto sobra, lo suyo sería cortarlo a la medida, lo enrollamos sobre sí mismo para crear así esta pieza que, por ejemplo, la podemos utilizar para lijar diámetros interiores. Por ejemplo, imaginaros una anilla o el interior de un tubo, pues introduciríamos esto y nos serviría para lijar el interior. Muy útil porque además así podemos poner el grano de lija que necesitemos. En lugar de papel de lija también podemos poner un trozo de trapo o de paño de algodón y usarlo también para pulir, ponerle pulimento y pulir. Los vástagos para este tipo de lija o lija de tambor, que también se llama, son especiales para las lijas. Suelen venir aquí con un tornillo que si lo aflojamos podremos sacar el papel de lija. ¿Veis? Y básicamente este tipo de vástago consta de un cilindro de goma que cuando ponemos la lija y la apretamos, al apretar el tornillo la goma se aprieta y se expande hacia los lados, dejando la lija sujeta y firme. Y por último, en cuanto a lijas, tenemos estos discos, suelen venir de varios tamaños, también nos podemos hacer nosotros con papel de lija normal y corriente, los recortamos, le damos la forma y el diámetro que necesitemos y nos los hacemos. Y para usar estos discos de lija se usarían en este tipo de vástagos con tornillo, desenroscaríamos el tornillo del vástago, lo introduciríamos por el agujero de la lija y lo volveríamos a fijar. Yo esto la verdad es que no suelo utilizarlo mucho, pero sí que es cierto que para algunas ocasiones puntuales puede venir bien. El disco de lija al utilizarlo se va a doblar un poco y va a venir bien sobre todo para lijar superficies planas, aunque ya digo que yo no suelo utilizarlo. Bueno, pues estas serían las opciones en cuanto a lijas para Dremel o multiherramienta de cualquier otra marca. Ya sabéis que todas estas herramientas que vamos a ver sirven para cualquier tipo de marca de multiherramienta. Después tenemos los cepillos. Los cepillos se suelen encontrar de plástico, como en este caso, con distintas formas, y de metal o de alambre. De metal se suelen encontrar de acero, como este de aquí, o de latón. Básicamente este tipo de accesorio se va a utilizar para la misma tarea, que va a ser limpieza. En el caso de los cepillos de plástico van a ser menos abrasivos, van a ser más cuidadosos con la superficie que estemos trabajando, y en el caso de los cepillos de alambre, hasta el punto de que nos pueden ser útiles para decapar o quitar pequeñas zonas de óxido. En el caso de los cepillos de acero van a ser más duros y más agresivos, y en el caso de el alambre de latón va a ser más blando, va a dañar menos la pieza, va a crear menos arañazos. Entonces, bueno, esto ya es cuestión de, dependiendo el material que vayamos a trabajar y lo que queramos conseguir, utilizar unos u otros. Y como ya digo, se pueden encontrar de distintas formas para, bueno, adaptar a la necesidad que tengamos en el momento. Eso sí, cuando utilicéis este tipo de cepillos, este tipo de accesorio, yo os recomiendo que utilicéis siempre gafas de protección. En general, las gafas es muy recomendable utilizar con cualquier accesorio que estemos utilizando, con todos. Pero especialmente os lo recomiendo con este tipo de accesorios, porque es muy fácil que cuando estamos trabajando se escapen algunos pelos del cepillo y nos vayan directamente a la cara. Así que mucho cuidado. Otro accesorio que nos puede ser muy útil son las brocas. Las brocas, bueno, no hace falta que os explique, ¿verdad?, para qué se utilizan, pero también es muy útil utilizarlo con la multiherramienta, especialmente para hacer taladros muy delicados y muy finitos. A una Dremel, a una multiherramienta, tampoco le vamos a poder poner una broca demasiado gruesa. Así que, bueno,
Es para lo que es, para agujeros, taladros pequeñitos, finos, delicados y con lo que vamos a tener mucho control con la multiherramienta. Las brocas, pues bueno, suelen ser todas de algún tipo de acero para herramienta, acero rápido, y se pueden utilizar básicamente para taladrar distintos tipos de metales, plásticos, en fin. En caso de que podamos conseguir alguna broca de diamante o de widia, de carburo de tungsteno, pues podremos utilizarla para agujerear incluso piedra o materiales más duros. En cuanto a los discos de corte, podemos encontrar estos dos tipos y un tercero que sería parecido a este y parecido a un disco de radial. Yo no tengo aquí un trozo de disco de radial viejo que partí un trozo para hacer discos a partir de aquí, que si os interesa decírmelo en los comentarios, yo os enseñaré también cómo podemos hacer algunas herramientas nosotros mismos para ahorrarnos un dinerito y también pues bueno, adaptarlo a nuestras necesidades. Y ya venden discos como estos, pero que son como de radial, que tienen este tipo. Este tipo de discos son para cortar metales. Se usarían para cortar metales igual que estos. Estos también se usarían para cortar sobre todo metal. Ya veis que los vástagos que se utilizan son estos de acero con un tornillito en la punta. Los discos también, igual que los discos de lija que acabamos de ver, tienen un agujerito en el centro. Pasaríamos el tornillo, lo fijaríamos y son para cortar metal. Cortar acero, cortar cobre o aleaciones de cobre, e incluso también nos puede servir lógicamente para cortar otro tipo de materiales como plástico, en fin. Lo que hay que tener en cuenta con este tipo de discos es que son como de piedra, no son exactamente de piedra, pero son, para hacernos una idea, parecidos y son bastante frágiles. Entonces si le damos un golpe o si mientras estamos cortando lo doblamos, es muy fácil que se nos parta. Así que también acordaros de llevar las gafas de protección, además de que pueden saltar virutas, y mucho cuidado al utilizar este tipo de discos, porque además se deben utilizar con revoluciones altas, es decir, con bastante velocidad en el motor. Y después tenemos este tipo de discos, que son los discos de diamante, son bastante polivalentes. Bueno, ya veis que aquí tengo un poco de plástico, de algo que corté de plástico, y bueno, al calentarse y estar girando la herramienta, pues se quedó ahí. No os confundéis con esto, es simplemente un trozo que está por ahí pegado, suelto. Y estos son los discos de diamante. Los discos de diamante, como digo, son bastante polivalentes, nos pueden servir un poco para cortar de todo, pero más que para metal, yo para metal prefiero este tipo de discos que hemos dicho, y esto los uso para las demás cosas, como por ejemplo, pues plásticos, vidrio, piedra, cerámica, azulejos, en fin. En general esto va a ser equivalente para todas las herramientas de diamante. Estos discos son más resistentes y dependiendo del material que queramos cortar, también es interesante mojar con un poquito de agua la zona en la que estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos usando este disco para cortar una piedra, por ejemplo, es conveniente, ya digo, mojar, echar alguna gotita de agua por dos cosas. Primero, el agua va a hacer que se refrigere el disco, porque el disco es de acero, es metálico, solo que está recubierto con una capa de polvo de diamante. Y la segunda cosa que va a hacer el agua, aparte de refrigerarlo para que no se caliente demasiado, va a ser que las partículas que cuando estamos cortando se van levantando, el polvillo, que en muchas ocasiones no es nada recomendable inhalarlo, pues el agua va a retener esas partículas y se va a hacer como un barrillo y no va a saltar todo el polvo en el ambiente. Esto en cuanto a los discos de corte. En cuanto a herramientas para pulir diferentes tipos de materiales, sobre todo yo lo utilizo en mi caso para metal. Nos encontramos por un lado los discos de tela. Los hay de distintos tamaños, de diámetro más grandes, más pequeños, más gordos, más delgados, y de básicamente dos tipos. Tenemos estos que son de fieltro, que son como una especie de almohadilla dura, compacta de fieltro básicamente, y luego tenemos otros discos que, aunque pueden parecer muy similares, no es del mismo material. Estos son discos de algodón, es como si pusiéramos, ¿veis? Son como trocitos de tela, discos finitos de tela que están unidos entre sí, y vamos a conseguir distintos acabados. Los discos de fieltro a mí me gustan para utilizarlos en las primeras pasadas del pulido, son un poquito más abrasivos, por lo tanto cuando queremos pulir, después de dar lijas finas, llegamos a la fase de pulido y yo le doy con este disco de fieltro, y después para terminarlo le doy con el algodón
que es más suave. Conseguimos sacar más brillo y los pequeños arañacitos que puede dejar que son prácticamente imperceptibles ya de por sí, lo podemos dejar el pulido así, pero si queremos rematar más el pulido, después le damos con los discos de algodón como este, aunque ya se ve bastante desgastado, pero sigue haciendo su función. Para usar este tipo de discos de pulir se debe de utilizar pulimento además de los discos, así solo no conviene utilizarlos, se debe de usar pulimento. ¿Pulimentos que podemos utilizar? Pues en packs de estos que venden pues de la marca Dremel o de otra marca de accesorios para multiherramientas, habréis visto alguna vez que vienen este tipo de botecitos. Esto es pulimento para estos discos. Estos discos se mancharía la superficie un poquito con el pulimento y después ya se puliría el material. También hay pulimentos líquidos que haríamos lo mismo, impregnaríamos un poquito la superficie del disco con el pulimento líquido y ya lo tendríamos listo para pulir. Y también hay pulimentos en piedra o así en bloque duros, que yo es lo que suelo utilizar. Hay de distintos colores dependiendo del nivel de pulido, más finos, menos finos, en fin, esto ya es como la lija, va por niveles. Tenemos que aplicarlo de más grueso a más fino. Esto pues nada, con la herramienta en marcha lo acercaríamos a la piedra, se impregnaría la superficie con el pulimento y lo utilizaríamos para pulir. En cuanto a la velocidad para usar estos discos, ya depende un poquito del material que estemos utilizando y de nuestras necesidades. Se suelen utilizar con bastantes revoluciones, pero no es necesario, ¿vale? Ya depende de, como digo, lo que queramos conseguir. Aparte de estos discos, también existen este tipo de herramientas para pulir, que son gomas abrasivas, y bueno, hay de varios colores también dependiendo del nivel de pulido que tenga y de varias formas. Estos ya están bastante gastados, están un poco deformados, pero bueno, este por ejemplo, como veis, es cilíndrico, este tenía un acabado en punta. Esto la verdad es que van muy bien, estos tipos de goma abrasiva. Se suelen utilizar mucho en joyería, por ejemplo. Luego, para seguir un poquito con el tema del pulido, tenemos este tipo de discos que no son exactamente para pulir, pero que están muy relacionados. Digamos que este tipo de discos es una mezcla entre lija y pulido. Es decir, hay de varios colores, que significa que son de varios granos. Por aquí tengo 3 más. Y este, por ejemplo, equivale a un grano 80 de lija, este a un grano 120, este a un grano, lo tengo por aquí apuntado, 220, y va muy bien. Además se puede utilizar para zonas muy concretas, ya veis que son muy finitos. Es como una especie de plástico que lleva ya el abrasivo integrado en el propio material y también va muy bien. Ya digo, son una especie como de medio lija y medio pulimento. Este verde que tengo por aquí es de grano 1000, o sea, ya equivale a pulimento prácticamente. Y también que sepáis que es una opción que existe y que va muy bien. Después tenemos las piedras de amolar, que son muy típicas, seguros que tenéis o que las habéis visto. También sabréis que hay de varios colores y siempre nos entra la duda de por qué son de distintos colores, cuál hay que usar en cada caso. Las podemos encontrar de varias formas. Ya veis que esta tiene como una forma cónica, estas que son planas, esta más gorda, las hay también redondas. La forma ya la que necesitemos. En cuanto a los colores, voy a coger estos 3 de aquí para mostraros el ejemplo. Son muy habituales estos 3 colores, aunque puede haber alguno más, como marrón, gris. Básicamente, con el tema colores se dividen en estos 2 grupos. Por un lado, las piedras verdes, como esta. Estas piedras verdes son de carburo de silicio, son más duras que el resto de piedras de otros colores y se deben utilizar sobre todo para piedra, vidrio, cerámica, porcelana, en fin. También hay quien las utiliza para metales no ferrosos como cobre, latón, bronce, aluminio, pero bueno, sobre todo más que para metales son, ya digo, para piedra, vidrio, cerámica, porcelana, en fin. Y después tenemos estas. Que estas, aunque las veáis de distintos colores, el material es el mismo, son de óxido de aluminio, carburo de silicio, óxido de aluminio. No os dejéis confundir por los colores, sirven para lo mismo. Son un poquito más blandas que esta, pero a pesar de ello se suelen utilizar sobre todo para metales, para acero, aceros al carbono, acero inoxidable y para metales no ferrosos como cobre, latón, bronce, etc. Y las piedras, sea cual sea,
son básicamente para o desbastar o utilizarla como una especie de lija, para eliminar irregularidades en la superficie o para retocar la forma de la pieza que estemos trabajando. Un último apunte es que hay piedras que tienen el vástago fijo, como en el caso de esta piedra de aquí, que veis que está como pegado, no se puede quitar. Y después tenemos piedras que van sueltas. Tengo por aquí bastante repuesto, por ejemplo, y que son un vástago común, que es el vástago de acero con el tornillo, como ya hemos visto en otro tipo de accesorios. Y después tenemos el uso de las fresas. Las fresas básicamente las vamos a encontrar de dos tipos: las fresas con dientes como estas y las fresas de diamante, suelen ser de diamante, como estas que veis que son lisas pero tienen las pequeñas partículas de diamante en la superficie. ¿Para qué se van a usar cada una de ellas? Pues con estas lo que vamos a conseguir es cortar el material con los dientes afilados que tienen, y se pueden utilizar en multitud de materiales, sobre todo madera y materiales blandos, o en el caso de fresas que esta es de acero y esta de carburo de tungsteno, ya veis que a simple vista parecen lo mismo, pero en el caso de las fresas de carburo de tungsteno también se podrán utilizar en metales. En el caso de las fresas de acero, yo no os recomiendo que lo utilicéis en metales, aunque si es un metal blando también se puede utilizar, pero va a ser más posible que se desgaste más rápido. En las de carburo de tungsteno no va a pasar eso porque están pensadas también para trabajar en metal, al ser un material mucho más duro. Quedaros con eso, que lo que van a hacer estas fresas básicamente va a ser cortar el material. Esto se puede utilizar como si fuera una fresadora para hacer ranuras en materiales, pero también retocar el perfil, el contorno de la pieza, por ejemplo, que estemos realizando, o en mi caso también la suelo utilizar para grabar en distintos materiales, sobre todo madera, como ya vimos en el vídeo que realicé sobre grabado en madera con una Dremel. Os lo dejo por aquí arriba si todavía no lo habéis visto. Y en el caso de las fresas de diamante se van a utilizar como si fuera una lija, básicamente. Se pueden utilizar en cualquier tipo de material, pero en este caso yo los recomiendo, como vimos con el disco de diamante, utilizarlo sobre todo para materiales tipo piedra, vidrio, cerámica, porcelana, y bueno, para algunos metales también puede servir, pero no van a ser tan agresivas eliminando material como estas de aquí con los dientes. También son muy útiles para grabar las superficies que os he comentado. Y bueno, ya veis que las podéis encontrar en muchísimos tamaños, muchísimas formas, ya dependiendo de lo que necesitéis. También hay un tipo que sería este de aquí, que tiene una particularidad, que por ejemplo, si lo vemos más de cerca, veis que los dientes los tiene alineados verticalmente. Este tipo de fresa es más tipo escariador. Yo lo utilizo básicamente para cortar. Se introduce la fresa por un orificio, por ejemplo, y sirve para cortar el material, como si fuera una cuchilla, vamos a decir. Yo no lo suelo utilizar mucho, pero bueno, que sepáis que también existe. Y en cuanto a las fresas de diamante, pues también podemos encontrar de muchos tamaños, muchos diámetros y muchas formas. Por último, yo os recomiendo que, como son piezas tan pequeñas y hay tantas, que lo tengáis todo muy bien organizado. Yo, por ejemplo, tengo esta cajita aquí con todos los recambios, que lo tengo guardado aparte, y para el uso más cotidiano, lo que me interesa tener más a mano, tengo este bloque de aquí, que como veis no tiene mucho misterio, es un bloque de madera normal y corriente, en el que le hice orificios y donde tengo todas las herramientas que más suelo usar. Es muy cómodo, muy práctico, y si es una herramienta que soléis utilizar mucho, os recomiendo que os hagáis este tipo de soporte. Dime aquí abajo en los comentarios si quieres que en un próximo vídeo enseñe cómo hacer algunas herramientas para la Dremel en plan casero, y también si te ha quedado alguna duda, ¿de acuerdo? Nada más, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, que será dentro de poco. Muchas gracias.